buenos días a todos. Les deseo un buen otoño. Últimamente he tenido el privilegio de compartir varias veces y ahora quiero hacer una variación de cómo presentar el sermón, aunque ahora en la mañana me fue muy complicado, pero si ustedes me tienen paciencia, a veces mis movimientos no son muy adecuados, pero la intención basta, dice, ¿no? Quiero hacerlo lo más didáctico posible, entonces voy a usar un PowerPoint. ¿Es correcto? Aquí tengo mi supervisora. Dile a tu hermano, el hermano va a usar un PowerPoint. Voy a tratar una temática que no sé por qué la descuidamos, pero es evidente que en la vida cristiana hay muchos que luchan con la culpa. Es una contradicción. Es la contradicción de la inmadurez cristiana. En Cristo hay suficientes recursos para ser libre de la culpa. Amén. Y por eso quiero tratarlo con temor y temblor y con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu, que siempre nos asiste cuando queremos oír con la fe su palabra. Somos una iglesia que reconocemos el valor de reflexionar con la devoción. No nos interesa solamente la academia, que es bueno. Nos interesa acercarnos a la palabra con devoción, con reverencia y con la ayuda del Santo Espíritu. Romanos 7, 24. Pablo termina un contexto temático que inició en el capítulo 6. Miserable de mí. En el texto griego, literalmente, miserable hombre que soy. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley de pecado y de muerte. Estimados hermanos, sentirse culpable es una experiencia agobiante, muy agobiante. La experiencia de un conflicto interno. Esa es la culpa. Con mucha frecuencia la culpa es como un gran enemigo invisible. Un adversario que quiere destruir el valor que tenemos como imagen de Dios. Y aún en Cristo Jesús como hijos de Dios. La culpa es un problema serio.
La Biblia está llena, la revelación general está llena de referencias de la dinamización de la culpa en la vida del hombre. Por eso Dios la trata abundantemente. Aparece desde el principio, Bereshit, el libro de los principios, la culpa personal, la culpa no resuelta. Dejarse dinamizar en la culpa es un gran problema de inmadurez en la vida como creyente. Las personas están dinamizadas por la culpa, presentan un perfil. Uno lo puede estudiar. Yo cuando comencé a reflexionar, hay muchas formas de cómo se manifiesta en nuestras vidas la culpa no resuelta. Y algunas cosas que yo veo en la gente con culpa en mi vida, con culpa no resuelta también, porque asumo también esta realidad, es que cuando no resolvemos la culpa podemos crear mecanismos en nuestra personalidad como este. La gente con culpa tiene violencia, tiene hostilidad como un mecanismo de defensa que permite esconder la frustración y que destruye la vida emocional. En Génesis se nos revela cómo Dios confronta a Caín con su culpa. Ya es culpable por el pensamiento, por la intención, y le previene. Le dice que la naturaleza está por atacarlo, y le dice que lo resuelva, pero no resuelve la culpa. La manifiesta con violencia brutal, mata a su hermano. Es que la culpa no resuelta produce violencia. Quizás no la llegamos a expresar algunos con otros, pero sí con nosotros mismos. Sí con nosotros mismos. Cuando hay personalidades donde la ansiedad está operando, probablemente hay mucha culpa en las personas no resueltas. Mecanismos de escapismo, de dependencia. Cuando la culpa no se resuelve, se acumula a través del tiempo, uno va escapándose de esta emoción destructiva. La narcotiza, busca la forma de aplacar eso en el mundo interior. Muy común es que nuestras culpas las transferimos, culpando a otro. Ese es evidente. Génesis nos dice, cuando Dios buscó a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde está? Estaba escondido, avergonzado, culpable, lleno de culpa. Lo confronta a Dios, y para mí ahí nació el machismo. La mujer que me diste, ¿no? Enseguida. No soy culpable, Dios. Fue la mujer que me diste. Proyección de culpa, transferencia. La psicología profunda, la psicología Jung dice algo muy tremendo,
que todo lo que vemos en los demás que no nos gusta es realmente lo que somos nosotros, pero lo proyectamos en otro. Eso dice la psicología profunda. Es decir, todas tus críticas realmente estás criticando lo que no te agrada de ti mismo, según este psicólogo. Pero algo tiene que ver la proyección de la culpa no resuelta con transferencias. Mecanismos de negación. Otros ya hacen callos, niega. No, yo no soy culpable. Y niega. Y son tan hábiles para negar. Es la mente humana. Tiene una gran habilidad de autoengañarnos. Sorprendentemente se defiende porque es doloroso la culpa. Mecanismo de compensación. Hay gente que la forma de resolver la culpa es compensando con activismo. Disfraza con buenas obras. Hay mucha gente que usa la religión como un mecanismo de narcotizar su culpa a través del activismo religioso. Culpa personal no resuelta. Una fuente de culpa en nuestra vida es haber cometido una falta. Eso se llama culpa verdadera. ¿Qué es la culpa verdadera? Es el resultado de pecar. La independencia del hombre. Cada vez que pecamos es imponer nuestra independencia de Dios. Es errar. Es tomar nuestras vidas bajo nuestros criterios. Esa es culpa verdadera. Cada vez que yo violo un principio bíblico, lo ignore o no lo ignore, es culpabilidad. Lo ignore o no lo ignore, es culpabilidad. Es culpa verdadera. La culpa, por lo tanto, es un hecho. La culpa verdadera es un hecho, no es un sentimiento. Pero también tenemos culpas falsas. Las culpas falsas son las autocondenaciones equivocadas. Provienen de nuestros pensamientos y actitudes que fueron conformados a través de los modelos que hemos tenido de vida. Los modelos de los padres, familiares o los modelos culturales. Hay culturas, por ejemplo, tan perfeccionistas. Yo estuve con Nayara en Suecia, con algunas personas, son gente muy exacta, sí, claro. A veces cuando tienen un fallo, se sienten tan culpables, pero son productos de sus patrones culturales. Son equivocaciones, son culpas falsas. Es sentimientos que nos condena porque no hemos cumplido con una expectativa que teníamos en otros, que tenían otros por nosotros. Cuando somos una educación rígida con algunos valores culturales, se produce lo que se llama el yo perfecto, que es todas las aspiraciones de nuestros padres en nosotros, o de nuestra cultura en nosotros. Y siempre estamos comparándonos intracíclicamente con el yo real, lo que llego yo. Pero hay un yo que me dice,
no, que me machaca. Esas son culpas falsas, culpas de patrones no sanos, de conductas internas, pensamientos, ideas y emociones. Nos esclavizan en emociones destructivas, nos avergüenza, nos llevan a temor y nos lleva a ira. La proposición del texto que hemos leído, hermano, lo que propone Pablo en este pasaje hermoso y contundente es que cada cristiano debe vivir o debe tener victoria sobre el poder de la condenación. Cada cristiano tenemos el deber de tener victoria sobre la culpa por 3 razones que yo quiero tratar en esta mañana con ustedes. ¿Cuáles son estas razones que se desprenden del texto? Se desprende. La primera es que el cristiano ha entrado a un proceso de quebrantar el poder del pecado, que nos lleva a culpa, que genera culpa, porque el evangelio de la gracia es santificador. Aleluya. Esto es la primera razón que revela el texto, lo vamos a ver con profundidad. La segunda razón es que el cristiano ha entrado a un nuevo régimen de vida. Se ha independizado. Bueno, sale mal hablar ahorita de independencia, ¿va? Se ha independizado del régimen antiguo, el régimen de la carne, para entrar al régimen del espíritu de vida. Segunda razón que vamos a ver, el cristiano ha entrado a una caminata de libertad. Tomen su texto, tomen su Biblia, ábrenlo en Romanos. La primera razón, el cristiano ha entrado en el proceso de quebrantar el poder del pecado porque el evangelio es gracia, de gracia es santificador. Esto es muy importante. Mire lo que dice el versículo 8, el capítulo 8, versículo 1. Comienza con una preposición. La preposición ahora pues. Pablo va a hacer un resumen. Va a aplicar cómo la justicia afecta la vida de la iglesia. Que la justicia no es solamente una gran verdad de que Dios nos ha imputado la justicia de Cristo Jesús. Que esa verdad tiene efectos prácticos. Afecta. Que no solamente el evangelio es un evangelio de gracia donde recibimos perdón, sino que Dios dice a través de Pablo que es el evangelio de gracia para santificarnos. Une entonces la preposición con lo que Pablo revela, y lo revela desde el capítulo 6. ¿Qué revela? Pablo está hablando de la justicia de Dios como gracia en nuestro ser, que trabaja en nuestra santificación.
va a contestar a los que están pensando que la gracia es exclusivamente para el perdón de pecado, para legalizarnos y colocarnos en relación correcta con Dios. Y algunos pensaban, bueno, si Dios ya nos perdonó todos los pecados, vamos a pecar para que la gracia abunde. Mira lo que dice Pablo en el 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y todo el argumento del 6 y del 7 es para revelarnos una verdad contundente. El Evangelio es un Evangelio de gracia que perdona pecados, pero que nos lleva a ese Dios de gracia comprometerse con su pueblo para quebrar toda estructura de pecado, para vivir libre para Dios, para servir a la justicia. Y esto es maravilloso. Y la iglesia debe asumir, la iglesia que quiere madurar, la iglesia que quiere resolver la culpa personal, la iglesia que no se queda como un niño, como un nepio. Pablo dice que el nepio es igual que el esclavo. Es salvo, pero es esclavo. Entonces Pablo revela que el Evangelio es un compromiso de Dios para nuestra santificación. El trabajo supremo de Dios para la iglesia es santificarlo. Ese es su trabajo. Está trabajando Dios por tu vida, por la mía, para hacernos ágiles, diferentes, no santurrones, ágiles, diferentes. Santo es alguien que es diferente en esencia, apartado, se traduce, pero es etimológicamente es un ser diferente. Dios, el que empezó la obra, la terminará para el día de Jesucristo. La glorificación es la meta de Dios para la iglesia, aleluya, y usted está incluido. Y si quiere que se dinamice la gracia en usted, debe resolver la culpa personal de una vez por todas, o tener la estrategia. Es este contexto. Se nos revela que la santificación es el quebrantamiento del poder de pecado en nosotros. La naturaleza caída ha estructurado patrones, fuertes patrones para llevarnos a pecar. Hemos sido conformados a este mundo, este siglo. Por eso Dios ha dado su evangelio de gracia. Por eso Dios está trabajando, y eso es la santificación. Es de que vamos derrotando esos patrones. Por eso es muy objetiva la santificación. Uno lo puede ver a través de su caminar en Cristo. Si uno está en Cristo aquí y había patrones pecaminosos, y si uno camina acá va a ver cómo se van debilitando esos patrones.
El problema es que si tú estás aquí en Cristo y haces las mismas burradas pecaminosas acá, cuestiónate, hermano, si la gracia te ha llegado. Cuestiónate, dice Hebreo. Pero uno tiene que ver y hacer como una porra. Se ve, se siente. La santidad está presente. Si sigue con tus mismos patrones acá, tú sabes qué, hermano, o eres muy infantil en Cristo o realmente la salvación no te ha llegado. No te ha llegado. Has sido un religioso. La obra de Dios, la fe produce obra. Si no, no es fe. La fe produce obra. Si no, no es fe. En Cristo se nos inyectó la nueva naturaleza, dice Pablo, algo que es difícil entender con la razón. Pues la Biblia no te da conocimiento para la razón, la Biblia te da revelación para la fe. Es otra clase de conocimiento. No es ciencia, no es teoría humana, es revelación de Dios. La entiendas o no la entiendas, es revelación, no es teoría. Esto no es teoría, esto es palabra de Dios. Por eso a mí me da un poco de náusea cuando dice, no, mira, más práctica y menos teoría. ¡Uy, qué herejía más grande, Dios mío! Más entendimiento de la palabra para que haya práctica, porque la vida proviene por la palabra y por la fe. Por eso no puedes vivir lo que no entiendes. Por eso hay ministerios de la palabra. Y seguimos. Segunda razón, el cristiano ha entrado en un nuevo régimen, una nueva dinámica, dice Pablo. Romanos revela que el ser humano depende totalmente de la gracia de Dios. La iglesia debe entender que depende totalmente de la gracia de Dios. Debe renunciar a toda propia justicia. Si no, no se puede vivir el Evangelio. Pablo dice que la justicia es una revelación de Dios para su pueblo. Es la revelación que nos lleva a renunciar a nuestra propia justicia. No solo en cuanto a la justificación, que es declararnos sin pecado delante de la ley, sin culpa delante de la ley. Toda nuestra culpabilidad conforme a la ley de Dios, no hay ningún justo. Nadie puede justificarse por sus propias acciones humanas. Eso enseña el Evangelio. Es Dios en su misericordia que dio su Hijo para que nosotros, sus méritos, los méritos de Él, cumplió la ley perfectamente todo el tiempo, toda la vida, y murió para que esa justicia fuera
aplicada a su pueblo. Pero no solamente dependemos de esa gracia, sino también en cuanto a la liberación de la esclavitud del pecado. Dependemos de Dios. El pecado no os dominará, dice, porque no está bajo la ley, bajo el régimen de la ley. Estar bajo el régimen de la ley es estar identificado en Adán. Adán está caído de la gracia. Adán está destituido de la gloria de Dios. Adán está fuera, sin relación con Dios, bajo condenación eterna. Todo hombre nacemos bajo el régimen de la ley. ¿Lo entiendan o no lo entiendan? Estamos encerrados y esclavos como hombre sin Cristo, como hombre religioso, como eran los judíos. Todos estamos bajo condenación. Pero dice Pablo, el pecado que domina a los que están bajo la ley, ahora nosotros estamos bajo otro régimen de vida. Aleluya. Bajo el régimen de la gracia, de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿podemos resolver la culpa personal? Claro que la podemos resolver. ¿Cómo pueden los creyentes liberarse de esa desagradable sensación de culpa, de ese clamor de angustias que dice Pablo, miserable hombre? Reina Valera no lo traduce nada más, miserable de mí, miserable hombre que soy, antropo. Su identificación adámica de Pablo. Su identificación como un religioso que estaba bajo la ley de Dios. Miserable hombre, es la angustia. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y entra el Evangelio. Precioso. Precioso. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio libera ese conflicto interno que ahora Pablo lo ve claramente porque está bajo el régimen de la luz del Espíritu. Tiene conciencia que el hombre es miserable, que el hombre solamente tiene la posibilidad de quebrar su culpa en Cristo. Solamente ahí. Y es una invitación preciosa a abandonar nuestros mecanismos de defensa, de transferencia, de echarle la culpa a todo mundo y no asumir nuestra responsabilidad delante de Dios, de no madurar. Es una invitación a la libertad. ¿Cómo? La respuesta está en el versículo 2 del 8, porque la ley de vida, la ley de la Zoe, la ley de la vida de Dios, el Espíritu que aplica la vida,
la persona de la Trinidad que trabaja, dotándonos vida. En Cristo me ha liberado, me sigue liberando. El verbo griego me trabaja, está trabajando por mí. Aleluya. Dios está comprometido hasta todo su ser para llevarme a ser lo que ha planeado en Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza en Cristo. Que aquel que empezó la obra, la perfeccionará, la completará. Como le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre yo te yaré, en hebreo, yarar. Se traduce, yo te conocí, pero no es conocimiento, no es que Dios lo vio en el vientre de su madre, no. Yarar significa, yo me comprometí haciendo pacto contigo. Dios pactó en Cristo Jesús para ser un pueblo. Y lo va a hacer con maduros e inmaduros, eso sí, pero lo va a hacer. Pero nos invita a crecer, nos invita a madurar, nos invita a ser libres, a disfrutar ya parte de las riquezas venideras aquí. Nos invita a cancelar los tormentos internos de la culpa personal no resuelta, para que nos gocemos, nos alegremos, para que le sirvamos. Porque aunque es verdad que somos su pueblo y Él va a glorificar a su pueblo, maduros, inmaduros, nos invita a ser libres por el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley en este sentido es la expresión del poder activo. Cuando Pablo dice la ley del Espíritu de vida, es Dios en actividad. Es el Dios activo en la iglesia. Es el Dios activo el que cree. Es el Dios activo. Y Pablo quiere que la iglesia tengamos conciencia de esta persona del Espíritu. Yo asumo que a veces nosotros somos trinitarios por declaración, por credo, pero por praxis somos bibitarios. Porque realmente el Espíritu Santo es el gran ignorado en la iglesia. El Espíritu no solamente no es influencia, no es una fuerza, no es solamente para el poder, para los milagros, no. El Espíritu es una persona que está trabajando en su iglesia, que tiene principio, que cuando asumimos la realidad y nos sometemos a ella, Dios transforma nuestras vidas. Da vida, saca vida de una matriz muerta. En Sara. Tercera razón, el cristiano ha entrado a un camino de libertad, una caminata de libertad. Me encantan las metáforas del camino. Los primeros cristianos se les nombraron los del camino. La caminata es una metáfora que nos habla del proceso de vida. Una caminata. En el camino de Maún, Dios transformó
a unos discípulos, en su camino, vino al camino, tu presencia, su actividad en ellos les llevaron a transformar sus depresiones. La caminata, y Pablo usa la caminata en estos textos para hablarnos que Dios nos llama a andar en libertad y manteniendo la libertad. ¿Cómo se hace esto? Con fe. Con fe. Que la fe es la confianza en lo que ha hecho Dios en Cristo Jesús. Es el descanso del alma, es el sabbat, es entrar en el sábado, es descansar de nuestras obras, es derrotarnos por la obra de Cristo para que Él viva en nosotros. Es fe. El resultado de la justificación, dice, no andamos conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Normalmente la gente cuando usa esos textos en forma inductiva siempre piensa en sus pecados personales, pero Pablo está hablando de categorías redentoras. Para Pablo andar en la carne es andar identificado en Adán, estar bajo el régimen de la ley, es ser inconverso, es no haber nacido de nuevo aún. Eso es para Pablo andar en la carne en este contexto. Andar en el Espíritu es andar en la experiencia de haber nacido del Espíritu de Dios. Es estar en Cristo, es estar ya posicionado legalmente delante de Dios. Es una realidad espiritual que nos ha alcanzado. El Evangelio es más que palabra, más que un evento hablado. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para los que creen. Andar en el Espíritu es andar en Cristo. No andamos bajo la ley. Por lo tanto, no tiene el poder absoluto el pecado. La naturaleza caída que está en nosotros ya le dieron un golpe de estado. Ya está tocada. Ya está a punto de andar en el Espíritu significa permanecer en la libertad otorgada en Cristo Jesús. No continuar viviendo en culpa que produce el pecado. La culpa falsa y la culpa verdadera siempre tienen origen en el pecado. La declaración: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Este es el Evangelio que grita los aires, Pablo, que resuelve la miseria que produce la culpa. Ninguna condenación está para los que están en Cristo Jesús. Pablo está hablando de la realidad de un conflicto interno
en el hombre y usa una metáfora tremenda en el contexto. Miserable de mí, ¿quién me liberará de ese cuerpo de muerte? Decía yo que él usó una metáfora de una forma de condenación que usó los romanos. Los romanos, como pueblo conquistadores, aprendieron muchas cosas de otros pueblos y aprendieron una forma de juzgar al condenado muy cruel, muy fea. Aprendieron de un pueblo bárbaro llamado Esturu, nunca puedo pronunciar. Hay letras, combinaciones de letras que yo no puedo, pero aquí tengo a mi hermano que me ayuda. Vuélvelo a decir. No estoy hablando en lengua, Ellos, cuando querían condenar a muerte a alguien, le amarraban un muerto por atrás o por delante, se lo ponían. Imagínense, primer día, segundo día, empieza a oler, un friambre. Cuarto día. Dicen los historiadores que se vomitaban, se revolcaban en el suelo, tratando de quitarse al muerto hasta que ellos reventaban por el asco. Pablo usa esta metáfora para hablar de su conflicto interno. Miserable de mí, me apesta este muerto. Pero lo usa como estrategia para la iglesia. Él no tiene conciencia de eso cuando estaba bajo la ley. Pero ahora bajo el régimen de la gracia, cuando está bajo el Espíritu de Dios, hay una sensibilidad al conflicto interno. Y lo quiere resolver y lo resuelve. Sabe cómo resolver. Gracias doy a Dios porque Jesucristo me ha liberado de este muerto que me apesta la vida, que me está dando asco y que no me permite vivir libre. Ven qué poderoso lenguaje para ilustrar. Dice ninguna condenación y usa genialmente, construye, porque Pablo usa el koiné y lo construye como usted sabe, es pictórico, entonces está pintando. Ellos no escriben conceptualmente, ellos no escriben así, ellos pintan. Y Pablo pinta y usa juicios crinos y le pone una preposición contra juicio. Le da una fuerza perfectiva, se dice, que tiene tres implicaciones: ninguna condenación, ningún juicio que se levante contra un hijo de Dios. No hay posibilidad, no existe en la creación ningún juicio que puede ser levantado ante la realidad que somos justificados en Cristo Jesús. Persecución de un delito en contra. Son los pecados pendientes que no han sido solucionados. Aún los pecados pendientes que nosotros no hemos solucionado no se puede levantar ante el hecho que tú eres justificado y libre para Dios.
también persecución de juicio en contra, esa condenación de todos los días que producen los pecados cometidos. Pecamos, claro que pecamos. Como hijos pecamos. Muy diferente. Hay que revisar la doctrina del perdón, porque a veces no estamos resolviendo nuestros pecados y el perdón en base al perdón que Dios da a un inconverso tiene matices claros en la revelación. Pecamos como hijos. No como estilo de vida, sino como acciones puntuales. Y dice Primera de Juan que si pecamos, usa un avisto, si caemos, si ofendemos a Dios, si violamos un principio, abogados tenemos. Y la sangre de Cristo nos sigue, ¿qué? Limpiando. No está pecado, ¿eh? No. Limpiando. La palabra griega viene ahí la palabra catarsis. ¿Saben qué? Es una técnica de agricultura. Cuando uno quiere la semilla, ¿no?, del trigo, se le hace catarsis. Es decir, para que se vaya la paja. Quiere decir que mientras yo confieso mi pecado, Dios se compromete por la legalidad de la sangre de Jesús a trabajar con mis hábitos pecaminosos y se mete y me va a dar una sacudida para quitar mi mal hábito. Esa es la promesa. Pero si yo no confieso, si yo la culpa la sigo evadiendo, me automiento, la proyecto en otro, la narcotizo, tú seguirás ahí, no hay confesión. Confesión es homologar el pecado, es decir, hablar. Logo, decir como Dios dice. Esto se llama adulterio y es adulterio. Esto se llama así Dios y es esto. Y lo asumo. Eso es confesar. No es ir al pastor a confesar. Es asumir la realidad y la responsabilidad de tu pecado. De mi pecado. Esto se llama mentir. Esto es así, Dios. Por favor, trabaja conmigo. Haz una catarsis en mí, porque quiero avanzar en el proceso, en la caminata. También esta palabra tiene que ver con los castigos como consecuencia de un veredicto, de una acusación. Tenemos acusadores, la conciencia, los demonios. Tenemos acusación. Pues aún cualquier acusación que se levante legalmente no tiene poder para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos terminando para concluir. Conclusiones. La culpa siempre distorsiona el concepto que tenemos de Dios, de nosotros mismos y de los demás. Tenemos que resolverla. El poder de condenación
nos incapacita, hermano, para aceptar voluntariamente la gracia y el perdón de Dios. Nos vuelve incrédulos. Caín, su culpa, no pudo ver la gracia de Dios. No la recibió, no la quiso. Y salió hostilmente, matando a su hermana. Dios soluciona la culpa, no acusando al pecado. Mire 8:33 lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Los escogidos es el pueblo de Dios, es la iglesia. ¿Quién los acusará? ¿Quién se puede levantar ahora mismo para acusarnos? Dios es el que justifica. Dios es el que declara: eres perdonado. Tu pecado pasado, presente y futuro. Tu pecado pasado, presente y futuro. Todo. Cuando murió Cristo, murió por todos tus pecados. Ahora, no te da derecho a pecar. Pero la mera verdad es que están resueltos en Cristo Jesús. La obra de Jesucristo no es para condenación, sino para libertad. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Además, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús está trabajando y su trabajo es ese: interceder para que caminemos en libertad. ¿Quién entonces? ¿Quién nos separará entonces del amor de Dios? ¿Quién? ¿Qué fuerza en este universo se puede levantar? ¿Qué potestad? ¿Qué tribulación, angustia, desnudez, muerte? ¿Qué? ¿Quién se levanta? Acusación. ¿Quién? Dice Pablo: nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. La culpa no es de Dios, es del diablo. Dejarse dinamizar por la culpa en la vida cristiana es ceder un terreno al enemigo, un terreno que ya ganó Jesús por su obra suficiente en la cruz del Calvario. Apocalipsis ve proféticamente que Dios va a juzgar y desterrar a los que acusan a los hermanos de día y de noche. La culpa no es de Dios, la culpa es del diablo. De Dios es el perdón y es la libertad en Cristo Jesús.